entrar a otro y salir y venir acá. Y no están pensando mucho en el futuro, no están pensando muy hacia adelante. Aunque no digo que esto es en toda la juventud, es parte marcada en muchos de ellos. Y la verdad, este es por el paradigma que podemos vivir, el paradigma del inmediato, el paradigma de estar embelesados en nuestras propias necesidades y en las cosas que queremos obtener de la vida. Entonces, cada uno de nosotros labra su vida, cada uno de nosotros labra su existencia de acuerdo al paradigma que tiene. Pero, ¿cuál es el paradigma del ser humano? ¿Sobre qué debe edificar su vida? ¿Sobre qué cosas edifica su existencia? Algunos estudiosos en cuanto a lo social hablan que el ser humano está compuesto de algunas áreas. Los cristianos muchas veces solo edificamos nuestra vida sobre lo espiritual y confundimos muchas veces que el ser humano no solo tiene un área espiritual. Y es por eso que algunas personas pueden burlarse de nosotros y pueden decir que amamos la pobreza o pueden decir que nosotros no tenemos perspectivas y que no miramos el futuro de una forma mucho más positiva. Y a veces esto es cierto cuando nuestro paradigma está basado sobre una mala revelación de las Escrituras. Pero el ser humano está compuesto de muchas áreas y se desenvuelve a través de diferentes áreas. Una de estas es el área intelectual, el otra área que el ser humano tiene es el físico, el espiritual, el social y a su vez también el emocional. Esto nosotros le llamamos realización personal. Cuando el hombre, cuando la mujer puede tener estas áreas equilibradas, nosotros le llamamos que esto finalmente realiza al hombre, puede casarse, puede obtener un trabajo, puede relacionarse, puede tener una familia, puede mirar hacia el futuro, puede crecer, puede anhelar mayores cosas. Esto es la realización personal y esto es lo que queremos hacer dentro de nuestra visión. Es por eso que queremos transformar vidas, no solo para el cielo, queremos transformar vidas para el presente y luego también apuntar hacia lo que es la eternidad. Dios ha venido a darnos vida y una de las cosas que tenemos que entender es tenemos que apoyarnos sobre el paradigma adecuado. El segundo nivel en la vida, en el paradigma del ser humano, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la indumentaria, que es el vestido, tiene que ver con el hogar, con la casa, la edificación y tiene que ver aún con el empleo. ¿De dónde va a sacar estas cosas? ¿De dónde va a sustentar? ¿Es necesario para el ser humano? Claro que sí. Mire a una persona probablemente que no tiene un trabajo, ¿cómo puede sustentar un hogar? ¿Cómo puede vestirse? ¿Cómo puede alimentar a los suyos? A esto nosotros le llamamos satisfacción inmediata. Sociólogos como Maslow habla acerca de las necesidades básicas dentro del ser humano. Luego hay otras necesidades a las que nosotros vamos a llamar aspiraciones. Estas son aspiraciones, un auto, dinero, otros bienes. Lastimosamente muchas personas edifican su vida y la ponen en el primer nivel a través de sus aspiraciones. Y esta es una de las grandes razones de por qué muchos hogares están de cabeza. Porque las aspiraciones vienen después de una realización primaria, después de la satisfacción inmediata que tiene que ver con el alimento, la indumentaria, el hogar y el empleo. Uno puede anhelar un auto, puede anhelar un mejor empleo, puede anhelar a tener una casa. Claro que sí, claro que sí. Eso no es pecado. No es pecado que nosotros podamos anhelar algo más, pero estas son aspiraciones. Y de acuerdo a las posibilidades que Dios puede ir dándonos, podemos ir aspirando a más. Más adelante vamos a explicar un poco de ello. Luego también están otras aspiraciones más elevadas y es mejor casa o es un ascenso en cuanto a lo social o en cuanto a lo laboral o aún en las posiciones y finalmente lo que llamamos nosotros éxito personal. Este es el paradigma del ser humano dentro de la sociedad. Esta es la manera como vive, esta es la forma como debe desarrollarse, es la base sobre la cual pone sus cimientos. Ahora, muchos de nosotros ni siquiera de repente lo hemos pensado de esta manera, pero la verdad es que en algunas oportunidades, incluyendo cristianos, elaboran el paradigma de su vida de una manera totalmente desordenada, distinta. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, un auto. Vamos a comprar un auto y de aquí nos podemos mover por acá y cuando queremos salir para allá nos vamos y cuando queremos visitar a tu mamá nos vamos. Ya, querido, compremos el auto porque esto va a ser una bendición para todos nosotros. Pero dentro, en lo que se llama el auto, finalmente va a descansar el trabajo porque de allí tiene que pagarse las cuotas, de ahí tiene que pagarse todo lo que nosotros hemos adquirido. Allí sobre el trabajo que también se elabora la familia, ya las cosas no están encajando bien.
porque están faltando algunas cosas, las cosas no están saliendo con el orden debido y la verdad no hemos empezado a edificar nuestra casa sobre lo básico, sino sobre aspiraciones. Y cuando se empieza a edificar sobre aspiraciones, las cosas ya no caminan de la manera correcta. Ahí la familia empieza a tambalear un poco porque todo el trabajo empieza a irse en letras y empieza a faltar algunas cosas. La familia empieza a sufrir, las relaciones empiezan a deteriorarse, la vida emocional está un poco tensa. Ahí el adolescente dice, ¿por qué tuve que nacer en un hogar de pobres? ¿Y por qué Dios me ha hecho nacer en un hogar donde falta plata? Pero no, hijita, no somos pobres, mira, tenemos un carro. Sí, pero por el carro, por culpa de tu carro, nosotros tenemos que estar viviendo de esta manera. Pero hija, ¿no te has dado cuenta que podemos pasear todos juntos? Sí, pero ¿cuándo tienes tiempo? Y las cosas se ponen tensas en medio del paradigma que nosotros edificamos sobre algunas aspiraciones. De allí las relaciones interpersonales definitivamente decaen y las cosas no están siendo armadas de la manera correcta. Esto, si unimos a Dios, definitivamente ya no encaja. Ahí hay resentimiento, el otro no perdona, ella no perdona, las cosas están tensas y que Dios encaje en medio de la adoración allí, de verdad, definitivamente esto ya no va. Esta es una de las grandes razones de por qué muchos hogares sufren. Algunos cristianos dicen, caramba, ¿sabe qué, pastor? Deberían escribir otro libro juntito al de Job porque estoy en unas pruebas y tengo más pruebas que Job. Job me queda chico a todo lo que vivo. Job te queda chico. Yo creo que no deberíamos escribir otro libro de Job parte 2 y le cambiamos el nombre por Percy.2. Porque la verdad es que no necesariamente a veces esto viene de Dios, sino que estamos edificando nuestra vida sobre paradigmas incorrectos. Y esto no tiene mucho que ver con Dios, esto tiene que ver con tus decisiones. Esto tiene que ver con tu sobredimensión de lo que entiendes fe. Y de que tú sabes que Dios te va a proveer todas las letras durante 2 años y no has planificado muy bien porque tu paradigma se ha sido puesto sobre aspiraciones. Ahora, la verdad es mucho entender, por tanto, que a veces los paradigmas levantados sobre cimientos inestables, definitivamente las cosas no caminarán como estamos esperando. Hay paradigmas sobre hogar, hay paradigmas sobre belleza, hay gente que vive para su belleza, para su jean que le saca cadera, hay gente que va, hace sus barras, se saca su polo, se toma su selfie y lo pone en el Face para que comenten y su vida, su paradigma rige en base a su belleza corporal. Hay paradigmas sobre dinero, hay paradigmas sobre la familia. Hay gente que piensa que la familia es lo principal. Y la verdad hay mucha gente que vive que la familia es lo principal. La familia no es lo principal. Dios es lo principal. Dios es la base de nuestra existencia, no es la familia. La familia se supedita a Dios. Como hemos visto la semana pasada, la familia gira en torno a Dios. No Dios gira en torno al hombre. Nosotros giramos en torno a Dios porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, como vimos la semana pasada. Y hay muchos paradigmas. Por tanto, la manera en cómo nos comportamos es el fiel reflejo de lo que creemos. La manera como nosotros percibimos la realidad, la manera como nosotros tenemos y elaboramos nuestros valores, es la manera como va a llevarnos a deducir la manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar con el mundo que nos rodea. Hermanos míos, ¿sobre qué paradigma descansará usted? Hay 2 tipos de paradigmas solamente en la tierra. El paradigma donde se pasa el hombre, donde se posa el hombre, donde hablamos de vestido, donde hablamos de belleza, donde hablamos de filosofía, donde hablamos de astrología, donde hablamos de diferentes tipos de pensamientos que el hombre elabora. El hombre sin Dios, el hombre que ha decidido decir no hay Dios, Dios no existe y elabora su propia ciencia y elabora su propia forma de ver la vida, el matrimonio, etcétera, etcétera, o el paradigma sobre el cual Dios nos enseña. Y el hombre debería descansar. Este es el paradigma que se muestra a través de la revelación. Que Dios no habla de la belleza, sí lo habla. Que Dios no habla de la familia, sí lo habla.
Dios habla del matrimonio al igual que el hombre sí lo habla, y Dios tiene su punto de vista. Dios habla acerca de nuestras adquisiciones, también los habla, y Dios tiene su punto de vista. Dios tiene que decir mucho acerca de lo que el ser humano ha elaborado. Dios puede hablar acerca de la creación del mismo ser humano. Dios puede hablar acerca de las relaciones interpersonales. Dios puede hablar acerca del dinero que ganas. Dios tiene mucho que decir acerca de la crianza de tus hijos. Dios tiene mucho que decir de la flojera, y Dios tiene mucho que decir de la belleza. Dios y sus paradigmas nos enseñan a través de su propia revelación, que son las Escrituras. Por tanto, nosotros descansamos sobre lo que opina el hombre o sobre lo que opina Dios. Usted decide. Y esta es la manera como cada uno de nosotros, como seres humanos, edificamos nuestra vida. Y esta es también la razón por la que muchas veces hay cristianos que son hijos de Dios, pero elaboran sus sentimientos, elaboran su vida, elaboran sus adquisiciones a través de cómo el mundo lo dicta. Y ahí están los problemas. Y ahí están las causas de la caída, y ahí están los tropiezos, y a veces ahí mismo está el estancamiento de lo que puede estar sucediendo en medio de nuestras vidas. ¿Cuál es el sentido de su existencia? ¿Para qué existe usted? ¿Por qué Dios le creó? ¿Dios está en su servicio o usted está al servicio de Dios? Cada uno de nosotros tiene que vivir de acuerdo a estas prioridades que Dios nos enseña. El paradigma bíblico sobre el cual tenemos que descansar nosotros es un paradigma estable. Cuando nosotros labramos nuestra existencia a través del gran bloque de Dios, podemos entender claramente que nuestra vida va a permanecer. Esto es lo que Jesús habló en un momento dentro de su prédica cuando visitó la tierra. Él dijo que existen dos tipos de hombres. Uno necio, que edifica sobre cimiento inestable, que es arena y que no tiene permanencia. Eso pronto se destruye porque los problemas, la lluvia, los vientos, de todas maneras lo va a visitar. Y esto va a hacer tambalear su cimiento. O está el otro hombre que es sabio, que edifica su vida sobre un paradigma bíblico, su palabra. Y así viene la lluvia, vienen las tormentas, vienen los ríos, dan contra él, porque de todas maneras, seas cristiano o no, igualito las circunstancias adversas vienen, pero permanece, dice. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca o sobre el paradigma correcto. ¿Cuál es el paradigma sobre el cual usted edifica su existencia? ¿Cuál es el paradigma sobre el cual usted edifica sus relaciones? ¿Sobre qué usted está basando su vida? Porque si usted vive de esta manera es porque usted lo cree, es porque usted lo valora y es porque usted finalmente ha decidido que esto sea una convicción para su existencia. El paradigma bíblico tiene 5 aspectos. Estos aspectos tienen que ver con nosotros, los seres humanos, de cómo nosotros finalmente veremos a Dios e interactuaremos con Dios. Los 5 aspectos los desarrollaremos a partir de hoy día hasta unos 5 domingos más adelante. El primer aspecto es: he sido diseñado y creado por Dios para amarle, he sido creado por Dios para pertenecerle, he sido creado por Dios para dejarme formar, he sido creado por Dios y diseñado por Dios para servirle y luego para representarle. Estos son los aspectos de un paradigma bíblico en cuanto a lo que Dios tiene que decir por el hombre. Cuando vamos hacia lo que el mundo dice en cuanto al hombre, el hombre puede elaborar lo que quiere y puede ser el centro y todo puede girar en torno a sus necesidades. Pero si usted es un hijo de Dios y su identidad es cristiana, usted tiene que pararse sobre el pilar correcto, porque de lo contrario, este es el gran problema o tal vez es la gran respuesta a algunas circunstancias adversas que probablemente usted puede estar viviendo. Veamos este primer aspecto, creado por Dios para amarle. Cuando nos vamos a la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis, vamos a abrirla un rato, Génesis capítulo 3, hoy día vamos a tener un sermón temático. Génesis capítulo 3, versículo 8. Si usted no ha traído una Biblia, nosotros le prestamos una Biblia. Solo tiene que levantar su mano y nosotros llegamos con una Biblia. Levanta con confianza y nosotros vamos a llegar con el versículo abierto. Génesis capítulo 3. Si no puede llegar a Génesis, está antes de su tapa y fácilmente ahí lo puede ubicar. Y Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8.
¿Llegamos? Amén. Dice así el versículo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Note usted la estructura del versículo. Nos habla de un día a día, nos habla de una visita, nos habla de una relación constante. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Note usted aquí el inicio del ser humano y su relación con Dios. El ser humano estaba desnudo, había una completa inocencia en su ir y venir, había una relación constante con su Creador podía visitarlo, estaban disfrutando juntos de su existencia y de pronto la serpiente engaña al hombre, engaña a la dama y los lleva por caminos que finalmente van a infectar a toda una humanidad, sobre la cual también asimismo, a pesar de los siglos, nos hace defectuosos en nuestra adoración a Dios, el pecado. Y hay una ruptura de relaciones sobre la cual el hombre va a ser echado lejos de la presencia de Dios. Esta relación que se labraba día a día, esta relación pura, esta relación que se labraba sobre la confianza, sobre la inocencia, porque el hombre y la mujer estaban desnudos y podían jugar y podían hablar con él y después se dan cuenta y se tapan y están escondiéndose, tienen culpabilidad, ya no quieren llegar mucho a Dios porque tienen mucho temor. Hay cosas que no deben saberse de mí, hay cosas que no deben verse de mí y ya no se quiere relacionar con Dios y el pecado empieza a deformar una relación que en un principio era pura, era sana y hasta inocente. Finalmente el ser humano es echado fuera del huerto, querubines van a guardar la puerta para que su retorno finalmente no pudiese traer más desgracia, porque había un árbol, el árbol de la vida, y esto finalmente los haría inmortales, pero sin ninguna esperanza de poder reconstruirlos o de poder rescatarlos. Son echados y Dios antes de esto les va a coser pieles. Dios antes de esto les va a prometer que en algún momento Él volvería por ellos y Él los rescataría. Y esto se ve como Dios finalmente en esta ruptura de relaciones después más adelante va a ser el que lo busque. Pero vemos que a pesar de su caída, Dios dice: ¿dónde estás tú? ¿Que sabía Dios que ya había caído el hombre o no lo sabía? Claro que ya lo sabía, pero igual va y lo busca. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Y a pesar de que el hombre pueda estar lejos de él y pueda estar lleno de culpabilidad y de vergüenza, el amor de Dios no ha cambiado y pregunta: ¿dónde estás tú? Y vemos que a pesar de todo esto, el ser humano muchas veces se aleja de Dios. Siente vergüenza, de repente hasta siente rechazo y su corazón se hace cada vez más necio y termina diciendo: Dios no existe. Pero la verdad de todo esto es que Dios constantemente ha buscado al ser humano. A través de los años, a través de los siglos, Dios siempre ha buscado al hombre. Cuando la humanidad se fue deformando mucho más, Dios buscó a Noé. Y le dijo: Noé, trae a la familia, trae a los animales de 2 en 2. Y Dios rescató una parte de la humanidad. Dios buscó a Abraham. Dios buscó a Moisés. Dios buscó a los diferentes hombres a los que se fue revelando. La iniciativa siempre ha sido de Dios. La iniciativa no es de nosotros. Estamos manchados. Pensamos demasiado en nosotros mismos, de tal manera que no tenemos tiempo para pensar en Él. Pero ahora Dios nos ha rescatado. Y Dios siempre ha buscado al ser humano. La máxima búsqueda o la cúspide de su búsqueda es a través de Jesucristo en el mundo. Vino, buscó. Él mismo buscó a hombres para luego reproducirse más adelante. Venid y sed pescadores de hombres. Él mismo buscó a Pablo yendo camino a Damasco, hombre lleno de celo por Dios, y lo buscó. Él fue buscando a personas y Dios siempre ha ido buscando a los hombres. Él desea iniciar una relación constante con nosotros porque Él nos ha creado y, como hemos visto la semana pasada, somos de Él, somos propiedad suya. Fuimos hechos por Él, somos creación suya y somos para Él. El objetivo de nuestra creación, el objetivo de que Dios nos haya creado es que justamente tenemos que relacionarnos con Él. Y esto es lo hermoso de las Escrituras, porque siempre nos trae esperanza.
Y este primer aspecto en el paradigma bíblico es que yo debo amarle. Yo debo amarle. Y yo sé que muchos de ustedes aman a Dios. ¿Amén o no? Yo amo a Dios. Pero sé que mi amor es defectuoso. Y a veces es bien culpable. Porque a más Biblia que conozco, más me siento culpable. Porque mi amor no es tan perfecto. Y no será perfecto hasta que entre a modalidad de celebración. Hoy estoy en modalidad de guerra. Tengo que luchar, tengo que hacer lo máximo, tengo que esforzarme, tengo que velar, tengo que orar, tengo que acabar bien la batalla. Pronto estaré en modalidad de gloria, en glorificación, en alabanza y estaré en la eternidad con Él. Y soy consciente de que mi vida es defectuosa y soy consciente de que mi adoración no es del modelo que yo mismo estoy esperando o que a veces propongo reflejar. Yo no sé cómo se siente usted en cuanto a su amor a Dios, pero ¿qué dice Dios de nuestro amor? ¿Cómo podríamos medir el amor que nosotros tenemos hacia Él? ¿De qué manera yo puedo darme cuenta si estoy en el camino correcto en cuanto a mi amor? ¿De qué manera puedo yo medir? ¿Qué termómetro espiritual puedo ponerme en la boca para yo poder decir estoy en el camino y en la senda correcta? Vamos un momento a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 21. Juan 14, 21. ¿Llegamos? ¿Amén? Amén. Dice así. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, y note usted esta palabra, y los guarda o los atesora, los lleva a cabo o los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Note usted los dividendos de poder nosotros atesorar los mandamientos del Señor, de poder obedecerle. Y esta es una de las grandes razones de por qué muchas veces no entendemos por qué la situación no cambia. Tengo los mandamientos de Dios, los debo guardar, los debo atesorar, los debo practicar. Y la promesa de Dios es que te voy a visitar. Si tú me amas, la primera condición, la primera cosa que saltará a la luz es que tú guardarás mis mandamientos, cumplirás mis mandamientos. Esta es mi voluntad. Tú las atesorarás y tú tratarás de llevarlo día a día en tu vida cotidiana. Sigue diciendo en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, mis palabras, o el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta es una gran revelación en cuanto a la medida de nuestro amor. Yo puedo decirle a Dios, caramba, Dios, con mis emociones, con lo más intenso de mi ser, te amo. Y a veces si descansamos en nuestra adoración, si descansamos en nuestro amor en base a cómo yo me siento, esto es solo un aspecto de mi amor hacia Él. Cuando hablo aquí y veo aquí está implícita mi voluntad, está implícita mis emociones, está implícito también la decisión que yo voy a tomar en cuanto a qué voy a hacer con lo que Dios me dice. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con lo que Dios me revela? Porque esto va a determinar el grado de mi amor que tengo hacia Dios. Puedo decir muchas cosas y las palabras pueden aguantar muchas, pero en medio de la práctica, en medio de la vida cotidiana, yo voy a demostrar realmente cuáles son mis convicciones y el paradigma sobre el cual yo descanso. En medio de mi día a día, en medio de mis negocios, en medio de mi trabajo, en medio de mi trato a mi semejante, en medio de mi crianza hacia mis hijos, yo voy a demostrar si las palabras suyas son parte del paradigma de mi existencia. Y si estoy labrando mi existencia en base a lo que Él me revela como su voluntad. Esta es la forma como podemos medir nuestro verdadero amor. Porque yo puedo decir mucho. Y yo puedo decir, y yo puedo ser culpable, y yo puedo ponerme las piedras sobre la cabeza y puedo tirarme a la pared y diga, lapídenme. Pero no voy a lograr mucho con ello. Solo voy a lograr victimizarme y usted puede tener un poco de misericordia sobre mí. Pero hay personas que sí
van a sufrir las consecuencias de mi influencia por la clase de paradigma sobre el cual yo estoy edificando mi existencia. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Jesús, demostramos que le amamos y que confiamos en su persona. Si usted tiene un problema de obediencia, usted realmente tiene un problema de amor. Usted no ama mucho a Dios. Usted puede estar de repente emocionado por Dios. O usted puede estar deslumbrado intelectualmente por Dios. Pero si tiene un problema de obediencia, usted tiene un problema por Dios. Y tiene un problema realmente en el que se demuestra lo que usted siente por Él y lo que usted hará en Él. Ahora, ¿cómo puedo amar a Dios? Si esta es la verdad, si esta es mi realidad, carambas, esto me deja muy pésimo. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Dios me manda algún secreto? ¿Dios me da algunas pautas? ¿Hay algún rito que puedo celebrar? ¿Una gallina que puedo derramar? ¿Pollitos que puedo sacrificar? ¿Qué puedo hacer para amar más a Dios? Mis diezmos de repente, doy el doble y de repente esto demuestra que yo amo a Dios. No, Dios no necesita tu dinero. ¿Qué puedo hacer para demostrar que yo amo a Dios? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el A, B, C, el punto 1, punto 2, punto 3 para realmente crecer en mi amor? Dios también nos ha dejado ciertas pautas. Y sería bueno que lo pudiésemos mirar. Marcos capítulo 12 nos habla de estas pautas en cuanto a cómo podemos amar a Dios. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. ¿Llegamos? Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este hombre, este escriba, este hombre docto, este hombre que interpretaba las leyes de Dios y las enseñaba al pueblo, quería encontrarse con esta verdad. Y la verdad Jesús lo animará al final de este relato. Y este está preguntando por el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, más que cualquier cosa, más que irte a la India, más que sacrificarte o más que dar todas tus riquezas, es amar a Dios. Y este es el principio del paradigma cristiano. Una relación constante, una relación viva, una relación sobre la cual te puedes sostener en tiempos difíciles como en tiempos también donde hay triunfo. No una relación que es por obligación. No es un sacudón para que te acuerdes de que tienes que orar. No es un, oye, acuérdate que eres cristiano. Tampoco es eso. Es una relación sobre la cual descansa nuestra vida, nuestra identidad y todo lo que nosotros labramos. Este hombre sabía de estas cosas. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo, nota esta frase, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Más que el ministerio, más que todo lo que pudiésemos ofrecérselo al Señor, es primero amarle, rendirnos ante su palabra y cultivar una relación constante de dos direcciones. Yo hacia Él, Él hacia mí. Y más que yo le pueda ofrecer de mis talentos, que es bueno y lo tocaremos más adelante, más que cualquier cosa que yo le pueda dar, más que cualquier sacrificio que yo le pueda exhibir al Señor,
es que yo realmente me pueda relacionar con Él y que Él no sea una carga para mí. Que mi despertar, que mi acostar sea pensar en Él. Que pueda estar cercano a Él aún en los momentos en los que las cosas no están saliendo como estaba esperando. Y que pueda confiar plenamente porque mi vida está basado sobre un paradigma no elaborado por seres humanos, sino elaborado por el propio Dios. Y mira cómo Dios le responde. Versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Amén o no? Amén. Si Jesús me hubiera dicho eso, yo estoy cerca. Ahora yo estoy dentro del reino. ¿Usted está dentro del reino? ¿Amén o no? Amén. Todos estamos y vamos aprendiendo estos principios. Tenemos que pulir el amor que ya sentimos por Dios. Tenemos que hacer crecer este amor que ya tenemos. Usted y yo amamos al Señor. Y esta enseñanza es para poder seguir avanzando un poco más en lo que ya nosotros sentimos, hacemos, creemos de nuestro Dios. Y sabemos a ciencia cierta que este amor que tenemos es un tanto defectuoso por el pie cojo que tenemos, el pecado. Pero hay 4 principios para terminar esta enseñanza. 4 principios que vamos a arrancar de estos versículos. Estas verdades que nos hablan en cuanto a cómo debemos amar a Dios y cómo cultivar esta relación con Dios. Uno de los principales es que dice, el primer mandamiento de todo, versículo 29, es, el Señor nuestro Dios uno es. Versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, con todo ello. Y la primera verdad es que nuestro primer enfoque debe ser Dios. No pueden ser las cosas. Entramos en discusión con Dios cuando elaboramos un ídolo. Ese es el gran problema de por qué Dios no acepta a la Virgencita. Ese es el gran problema de por qué Dios no acepta a San Guchito o a San Martincito. Y ese es por qué Dios no acepta más tu casa que a Él. Y es por eso que Dios no acepta más a tus hijos que a ti. Porque si tú amas a mamá y a papá antes que a Él, tú no eres digno de Él. Y si amas más a tu hijo o a tu hija antes que a Él, tú no eres digno de Él. ¿Amén o no? Amén. Porque elaboramos nuestra vida sobre paradigmas bíblicos y no sobre mis sentimientos. Elaboro mi existencia sobre convicciones que Dios me revela a través de las Escrituras y no sobre lo que a mí me parece. Y la verdad es que mi corazón, mi adoración, mi amor, en primer lugar tiene que ser hacia Dios. En primer lugar tiene que estar enfocado hacia su presencia. En segundo lugar es que Dios no solo nos ama. Versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios. La segunda verdad es que yo tengo que entender que Dios desea que lo ame. No solo Dios me ama, Dios desea que yo lo ame. La tercera verdad se encuentra en el versículo 30, también allí. Y dice, con todo tu corazón, que es tu voluntad, con toda tu alma, que son tus emociones, con toda tu mente, que es con tu intelecto, con todas tus fuerzas, que es lo físico. Dios me dice, yo te doy facultades, tú ámame con tus facultades. Esta es la cuarta verdad, o la tercera verdad. Yo debo amar a Dios y usar mis facultades, intelecto, emociones, mi inteligencia. No puedo amar solo a Dios emocionándome por un instante. Amo a Dios cuando estudio, amo a Dios cuando decido, amo a Dios cuando uso los diferentes aspectos o facultades que Él me ha dado. Y la cuarta verdad para amar a Dios también está en el versículo 30, dice, amarás al Señor tu Dios con todo, note la palabra todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No dice a medias, sino Dios me manda a usar estas facultades al máximo nivel. Todo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que crecer en este aspecto.
ahora vamos avanzando en medio de nuestro amor a Él. Y hoy se nos entrega una nueva forma de cómo yo puedo hacer crecer mi amor. Hace mucho tiempo yo tuve que aprender esta verdad. Ya va a pasar más de 10 años cuando perdimos a nuestro primer hijo y teníamos muchas expectativas, estábamos felices con mi esposa, habíamos elaborado pensamientos, teníamos ilusiones, habíamos hecho muchos planes y de pronto Dios se lo llevó. Mi esposa le estaban haciendo el legrado en la maternidad de Lima, yo estaba en el baño, me permitió Dios estar a solas, estaba triste, estaba enojado y me puse a llorar. Yo le dije a Dios, no entiendo lo que está pasando, no me gusta nada de lo que está pasando, no estoy de acuerdo con lo que acabas de hacer, no estoy satisfecho con que me hayas llevado a mi hijo, te sirvo, pero la verdad quiero que sepas es que igual yo te sigo amando. Estaba llorando, estaba enojado, pero estaba atreviéndome a decirle a Dios cómo me sentía. Pero sabía que a su vez también estaba pasando esta prueba porque le dije, y si me lo vuelves a quitar, igual te seguiré amando. Dios nos ha dado más hijos, hasta ahí nomás también. Pero la verdad, ya ni de broma. Entonces, Dios nos ha dado más hijos. Dios nos ha permitido que empecemos a disfrutar esa vida. Al principio ni siquiera la entendíamos muy bien. Pero Dios siempre tiene razón. Y Dios sabe exactamente las cosas que hace. Y Dios sabe exactamente las cosas que nos quita o que nos da. Solo Dios sabe en las manos que caemos, sus manos. Esta misma experiencia la tuvo que pasar Abraham. Y después de esta experiencia Dios le llamó amigo. Amigo. Fue más cercano. Abraham esperó a su hijo por 12 años y se lo dio. Y cuando ya era mayor, Dios le dijo, llévalo al monte y dególlalo. No sé si usted lo haría con su hijo, de repente con el más bala, pero tampoco lo degollaría. No creo que esté en sus planes hacer eso. Peor todavía si lo está esperando tanto tiempo. Y si encima ni siquiera era una posibilidad tenerlos. Y Dios tocó lo más profundo de sus convicciones. Y cuando Abraham estaba por degollarlo, le dijo, ya sé que me temes, aparta tu mano de él. Abraham salió de esta prueba, salió de este conocimiento mucho más profundamente grande, amando a Dios y deseoso de seguirle. Y Dios dijo, él es ahora mi amigo. La relación se estrechó mucho más, la relación se hizo más íntima. Y cada uno de nosotros en algún momento tiene que entender esta verdad. Necesitamos constantemente crecer en este aspecto del paradigma cristiano. Amarle. ¿Y por qué no siento que le amo? Es que tampoco no solamente tienes que basarte en tus sentimientos. Todas tus facultades deben ser usadas para descubrirlo. Todas tus facultades deben ser usadas para saber dónde se mueve. Todas tus facultades deben ser usadas para identificar dónde está Él. Cuando viene el pan o cuando no está el pan. O cuando viene un ascenso y cuando Él te dice, espera un momento, hijo, está en camino. O cuando vienen diferentes situaciones dentro de nuestra propia existencia y sabemos que está cercano a nosotros porque Él siempre toma la iniciativa. Y si no la puede ver y si no lo puede percibir, pida discernimiento. Órale a Dios, necesito saber más de ti, necesito crecer, necesito anhelarte más, enamórame. Llévame a una comunión más profunda contigo. Llévame a descubrirte cómo te mueves. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, para descubrirte, para saber cómo actúas. Esto con toda honestidad Dios le va a responder. Y Dios lo va a llevar a una intimidad, a una cercanía más y más profunda, porque Él lo ama y desea que usted lo ame con todas sus facultades y con todas sus facultades al máximo nivel. Amén. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar este tiempo.